En los altos Andes del Perú, donde el cielo parece tocar la tierra y las lagunas se congelan en invierno hasta convertirse en espejos de hielo, existía un pequeño caserío frente a una laguna de aguas azulinas que reflejaban las montañas nevadas. Allí, entre chozas de adobe y piedra, corrales de ovejas y un viento que cortaba la piel, vivía la muchacha más hermosa que se había visto en muchas leguas a la redonda. Se llamaba Petronila y apenas contaba 14 años. Petronila era hija de Gervasio y Rafaela, gente tan pobre que el pan, el arroz y los dulces eran lujos que solo conocía por los cuentos de los viajeros. Su padre pasaba más tiempo borracho que sobrio, y sus amistades eran tan miserables como él. La niña cuidaba las 10 ovejas de la familia desde que el sol asomaba hasta que la noche cerraba los cerros. Apenas había ido unos meses a la escuelita del pueblo y sabía leer y escribir lo justo, pero en su casa eso no servía de nada. Lo que importaba era que las ovejas no se perdieran y que el frío no se metiera en los huesos. Una tarde de esas en que el licor habla más alto que la razón, Gervasio estaba bebiendo con su compadre Roberto, un hombre igual de pobre y igual de borracho. Entre copa y copa, entre risas roncas y promesas que el aguardiente hace fáciles, Gervasio soltó la frase que cambiaría para siempre la vida de su hija. Para ser compadres de verdad, ¿por qué no juntamos a tu hijo Gregorio con mi Petronila? Así formarán una linda familia de la sierra. Roberto, con los ojos vidriosos, aceptó de inmediato. Sí, sí, compadre, pero trae más trago. Y así, sin más testigos que las botellas vacías, Gervasio vendió a su hija por unas rondas de alcohol puro. Pocos días después, al caer la tarde, llegaron a la choza Roberto, su mujer Marilina y su hijo Gregorio, un joven de 25 años callado hasta el miedo, que apenas levantaba la vista del suelo. Traían regalos que Petronila nunca había visto: galletas de animalitos, caramelos de colores, panes dulces. La niña, asombrada, miraba todo con los ojos muy abiertos, mientras su madre, Rafaela, fruncía el ceño y preguntaba con voz temblorosa: «Gervasio, ¿para qué vino tu amigo?». El padre, tambaleándose, respondió con descaro: «Vamos a ser compadres, y este mozo, Gregorio, será el marido de Petronila». Rafaela gritó que su hija era todavía una guagua, una criatura, pero sus palabras se perdieron entre las risas de los hombres, y el licor ya había decidido por todos. Esa misma noche, entre brindis y promesas de futura riqueza, los mayores cerraron el trato. A Petronila nadie le preguntó. Cuando la luna estaba alta y fría, Rafaela, también borracha, entró tambaleándose al cuartito donde la niña dormía. «Levántate, mi guagüita, ponte tu mejor pollera, ya tienes marido». Petronila sintió que el mundo se le venía encima. Quiso correr, quiso gritar, pero su padre empuñaba el chicote y la amenaza brillaba en sus ojos. La llevaron casi a rastras hasta la choza de visitas. Allí estaban los futuros suegros y Gregorio, sentado en un rincón, mirando el piso como si la tierra pudiera tragárselo. Gervasio habló con voz pastosa: «Él será tu marido. Mañana mismo se van con sus padres. Ya está todo hablado». Petronila rompió a llorar. Quería escapar, pero el chicote silbó en el aire y la detuvo. Los mayores, alegres por el licor, los empujaron hacia el dormitorio y cerraron la puerta con llave. Afuera siguieron bebiendo. Dentro, la niña se sentó en la cama y lloró hasta que le dolieron los ojos. «Mamá, sácame de aquí. No quiero marido, no quiero». Gregorio permanecía mudo junto a la puerta, temblando de frío, sin atreverse a mirarla. Pasaron las horas. Petronila, agotada,
acabó susurrando entre sollozos. «Este hombre es tan tonto que se va a morir de frío, y así pretende ser mi marido». Tomó una manta gruesa y se la arrojó. Gregorio la atrapó al vuelo y se cubrió rápido, agradecido en silencio. A la madrugada, cuando el gallo aún no cantaba, golpearon la puerta. Ya abrió. ¿Ya se conocieron, compadre? Petronila, con rapidez de quien ha pasado la noche en vela pensando, tiró de Gregorio y lo metió bajo las cobijas. Cuando entraron, los encontraron dormidos juntos. Los hombres rieron satisfechos. Entonces Gervasio, convertido de pronto en filósofo del aguardiente, soltó las palabras que Petronila guardaría toda la vida. Si quieren progresar, levántense al canto del gallo. A quien madruga, Dios lo ayuda. No sean como yo. Y lloró, y Rafaela lloró con él, y dejaron partir a su hija rumbo a un destino que ella no había elegido. Así, con una pollera verde, una manta gris y su pequeño bulto al hombro, Petronila cruzó la cordillera al amanecer, camino a la casa de sus suegros, sin saber que aquel día comenzaba la historia más dura y más hermosa que contarían los abuelos junto al fuego durante generaciones. El camino hasta la casa de los suegros duró casi todo el día. Petronila caminaba detrás de los burros cargados, entre nubes de polvo y el olor fuerte de las alpacas que Roberto llevaba como regalo de compromiso. Gregorio iba delante, sin volverse ni una vez. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de los cerros, llegaron a un pequeño valle más seco y más pobre que el suyo. Las chozas parecían a punto de derrumbarse. Las botellas vacías rodaban por el patio, y la carne seca colgaba de las paredes como banderas tristes. Una ancianita encorvada salió a recibirlos. Era Justina, la abuela de Gregorio, madre de Roberto. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran vivos. Petronila, sin saber por qué, se inclinó y le tomó la mano arrugada. «Buenos días, abuelita. ¿Cómo está bien?» La anciana solo asintió con una sonrisa apenas dibujada y regresó a la cocina donde dormía junto al fogón. Roberto, todavía oliendo a licor de la noche anterior, señaló una habitación pequeña y oscura. Ahí dormirán hasta la boda. Después se irán al terreno de la abuelita Justina, que lleva años abandonado. Si no lo ocupan, los vecinos se lo quedan. Luego se fue a descargar los animales. Marilina, la suegra, salió de la despensa con un plato de quinoa hervida, unas papas frías y un trozo de charqui duro como piedra. Tu madre te habrá enseñado a cocinar, ¿no? Porque aquí la mujer que no cocina no come, y menos atiende a mi Gregorio. Petronila asintió, aunque nunca en su vida había encendido un fogón. En su casa siempre había sido su madre quien lo hacía. Cuando Marilina se fue, la niña entró al cuarto que le habían asignado. La sorpresa fue grande. No había más que una cama de piedras cubiertas con pieles de oveja y un par de costales viejos. Gregorio, rojo como tomate, murmuró: «Yo dormiré en el suelo», y se fue corriendo. Al día siguiente, antes de que cantara el gallo, Petronila intentó preparar el desayuno. El fogón era un montón de barro roto, no había leña seca y las ollas estaban negras de hollín. Se sentó frente al hogar apagado sin saber ni por dónde empezar. Marilina entró como un ventarrón. «Así vas a matar de hambre a mi hijo. ¿Qué te enseñó tu madre? Dormir con los hombres». Y sin más, tomó el palo negro que servía para atizar el fuego y le dio 3 golpes secos en la cabeza. Petronila gritó de dolor. Los chichones le salieron al instante. Quiso huir, pero ¿a dónde? Si volvía, su padre la recibiría a chicotazos. Se quedó sentada, llorando en silencio, hasta que apareció la abuelita Justina.
La anciana la miró largo rato, le secó las lágrimas con sus dedos temblorosos y, sin decir palabra, salió. Minutos después regresó con Gregorio cargando un atado de leña seca. La abuela se sentó junto al fogón, sopló las brasas que aún quedaban vivas de la noche anterior, y con paciencia infinita enseñó a la niña cómo prender el fuego cuando la leña está verde, cómo colocar la olla, cómo no dejar que la quinoa se queme. Cuando el olor de la sopa empezó a salir de la cocina, hasta Marilina se asomó y, aunque de mala gana, dijo: «No está tan mal». Aquel día, Petronila comió sentada a la mesa por primera vez en su nueva casa, y la abuelita Justina le guiñó un ojo desde el rincón. Los meses siguientes fueron un infierno lento. Marilina mandaba con voz de trueno y chicote en mano. Si la ropa no quedaba blanca, golpe. Si la sopa salía sosa, golpe. Si Petronila se demoraba en el río, golpe e insultos. «Pareces huérfana. India sucia, chasca». Roberto, cuando estaba borracho, casi siempre, también descargaba su furia en la nuera o en el hijo que no se atrevía a defenderla. Una noche Gregorio intentó interponerse. «Déjenla, es mi mujer». El castigo fue tan brutal que el joven quedó cojeando varios días. Desde entonces aprendió a callar y a mirar el suelo con más fuerza. Petronila lloraba todas las noches mirando el camino que llevaba a su casa. «Mamita, ¿por qué me mandaste con este hombre? ¿Por qué no me enseñaste ni a hervir agua?» Pero nadie contestaba. Solo la abuelita Justina, a quien todos llamaban la muda porque hablaba poquísimo, se sentaba junto a ella y le decía con voz ronca: «Guagüita potrona, eres su agüita todavía. Por eso no te enseñaron nada, pero todo lo que aprenden las mujeres que aguantan. No llores, potronita». Y así, entre golpes y silencios, entre frío y hambre, Petronila empezó a aprender. A cocinar, a tejer, a lavar en el río helado, a teñir la lana con plantas, a hacer pachamanca, a curar animales. Aprendió tan rápido que al año ya nadie en la casa podía decirle que no servía para nada. Una mañana de febrero, cuando la niña cumplía 15 años, Roberto les entregó 2 alpacas hembras y una llama como herencia anticipada. «Con esto empiezan. De ustedes depende que se multipliquen». Petronila abrazó a los animales como si fueran oro. Nunca había tenido nada propio. Gregorio, como siempre, solo miraba el suelo. Y así, entre el látigo de la suegra, la protección callada de la abuela y el silencio tímido del marido, Petronila fue creciendo, endureciéndose y, sin saberlo todavía, preparando el corazón y las manos para lo que vendría después. El segundo año en casa de los suegros amaneció con menos golpes y más trabajo. Petronila ya se levantaba antes que el gallo. Prendía el fuego sin que nadie tuviera que enseñarle. Molía la quinoa con la piedra como si hubiera nacido haciéndolo, y lavaba la ropa en el río hasta dejarla más blanca que la nieve de los apus. Cuando Marilina quería regañarla, ya no encontraba por dónde. La comida estaba lista, la casa barrida, los animales atendidos. La suegra, de mala gana, empezó a callar. Gregorio seguía siendo un enigma. Dormía en el suelo, hablaba lo justo y nunca la tocaba. A veces, cuando pastoreaban juntos las pocas alpacas, Petronila le hablaba de cualquier cosa, del cielo, de los nombres que les había puesto a los animales, de lo bonito que era ver parir a las hembras en diciembre. Él contestaba con «ajá», «ya», o simplemente asentía. Pero ella notaba que, cuando creía que no lo veía, él la miraba de reojo y sonreía apenas. Una mañana de febrero, cuando el cielo estaba gris y caía una llovizna helada, sucedió lo que nadie esperaba. Los dos pastoreaban lejos de la casa, como siempre desde el amanecer.
Petronila había bautizado a cada animal. La alpaca más brava se llamaba Marilina porque escupía a todo el mundo. La más dormilona era Gregorito. La más bonita, Justina, en honor a la abuela. De pronto, desde el cerro vecino bajaron 6 alpacas machos grandotas, de un vecino que las había dejado sueltas. Al ver a las hembras, se volvieron locos. Empezaron a perseguirlas, a montarlas, a pelearse entre ellos. Gregorio corrió de un lado tratando de apartarlos con palos y gritos. Petronila hacía lo mismo del otro lado, agitando su honda y gritando «¡Al Pacho! ¡Al Pacho!». Pero los machos eran enormes y no atendían razones. Uno de ellos, el más grande, alcanzó a una hembra preñada que ya estaba a punto de parir y la tumbó al suelo. Petronila, sin pensarlo 2 veces, se lanzó sobre el macho, lo agarró de la cola y tiró con toda su alma. El animal se enfureció, se levantó de golpe y, en el movimiento, la niña cayó debajo. En un segundo, el macho la montó como si fuera una hembra más, aplastándola con sus 150 kilos mientras seguía haciendo aquel sonido gutural de apareamiento. Petronila gritaba, pero la voz se le ahogaba bajo el peso. Sentía que los pulmones se le iban a romper. Con las últimas fuerzas sacó la cabeza por un lado y chilló: «Goyo, Goyo, ayúdame». Gregorio, que la buscaba desesperado entre la polvareda, oyó el grito. Corrió hacia el lugar y la vio atrapada. Intentó empujar al animal, golpearlo, pero era como mover una montaña. Entonces recordó algo que había visto una vez. Arrancó un buen manojo de ortigas, esas plantas que queman como fuego, y empezó a azotar el trasero del macho. El animal dio un brinco de dolor, soltó un balido agudo y salió corriendo. Petronila quedó tendida en el suelo, sin aire, temblando, con la pollera rota y el rostro lleno de tierra. Gregorio se arrodilló a su lado, y por primera vez en 2 años le tocó las manos para ayudarla a incorporarse. Ella lo miró jadeando, y entre lágrimas soltó una carcajada débil. «Te dije, Goyo, y viniste corriendo». Él se puso rojo hasta las orejas, soltó sus manos como si quemaran y se alejó unos pasos. Pero Petronila se levantó sola, se sacudió la tierra, y mirando al macho que huía, dijo: «De ahora en adelante te llamarás Goyo también, pero el de 2 patas es más valiente». Al atardecer, cuando arreaban los animales de regreso, el vecino llegó avergonzado. Pidió 1000 disculpas y les regaló un pan grande y un plátano. Petronila nunca había visto un plátano. Lo miró como si fuera una joya. Lo olió, lo mordió con cáscara y todo. Gregorio, sin decir palabra, le enseñó a pelarlo. Ella partió el pan en 2 y le dio la mitad más grande. «Para ti, Goyo». Él lo tomó, sonrió apenas y, por primera vez, no apartó la mirada tan rápido. De regreso a casa, mientras las alpacas caminaban en fila, Petronila empezó a silbar un huaino. De pronto sintió una piedrecita en la espalda. Se volvió, pero no vio nada. Otra piedrecita. Y otra. Miró hacia Gregorio. Estaba a lo lejos, de espaldas, pero se le movían los hombros de la risa. Ella entendió el juego, recogió piedrecitas y empezó a devolvérselas. Rebotaban en su sombrero, en sus hombros, en su cabeza. De pronto una le dio justo en la frente. Gregorio gritó «¡Ay!» y cayó de bruces, fingiendo desmayo. Petronila corrió asustada, pero al verlo reírse a carcajadas se tiró al suelo junto a él. Por primera vez rieron juntos, como 2 niños, rodando entre el ichu hasta quedar sin aliento. Cuando se levantaron, él le limpió una hoja del pelo sin darse cuenta de lo que hacía, y ella le arregló el sombrero. Ninguno dijo nada, pero algo había cambiado para siempre en el aire helado de la puna. Aquella noche, en la cocina, Marilina los miró con extrañeza.
Los dos llegaron callados, pero con los ojos brillantes y las mejillas rojas. La cena estaba ya lista. Petronila había aprendido a dejar todo preparado antes de salir. Comieron en silencio, pero cuando la suegra se fue, Petronila le susurró a Gregorio: «Gracias por salvarme hoy, Goyo». Él solo asintió, pero esa noche, por primera vez, durmió un poco más sitones cerca de la cama. Y así, entre ortigas que queman, plátanos que se pelan y piedrecitas que vuelan, empezó a brotar algo parecido al cariño en el corazón de la muchacha de 15 años y del joven que apenas hablaba. Nadie lo dijo en voz alta, pero los cerros ya lo sabían. El tercer año llegó con viento de cambio. Petronila ya tenía 16 años y, aunque todavía llevaba la cara redonda de niña, sus manos y su mirada eran de mujer, no engañaban a nadie. En la casa ya nadie levantaba la voz contra ella. Cocinaba mejor que Marilina, tejía más rápido, ordeñaba con más maña y hasta sabía curar el mal de ojo a las crías que nacían débiles. Los vecinos empezaron a llamarla la Lulita que manda, y cuando pasaba con sus alpacas la saludaban con respeto. Gregorio seguía callado, pero ya no era el mismo. Ahora caminaba junto a ella, no 10 pasos atrás. Cuando había que cargar leña, él la cargaba primero. Cuando ella se agachaba la cabeza para pasar bajo una puerta baja, él le ponía la mano encima para que no se golpeara, y, sobre todo, ya no dormía en el suelo. Una noche de frío intenso, Petronila lo había encontrado tiritando, y, sin decir nada, lo empujó a la cama y lo cubrió con la misma manta. Desde entonces compartían el lecho, aunque él seguía de espaldas, y ella fingía dormir enseguida. Una mañana de diciembre, cuando la nieve apenas cubría los cerros, los perros ladraron como locos. Petronila salió corriendo de la cocina y se encontró con una sorpresa que le cortó la respiración. Sus padres, Gervasio y Rafaela, llegaban montados en burros cargados de costales. Venían a preparar la boda oficial, la que el cura del pueblo bendeciría. La niña sintió que el corazón se le partía en dos. Quería abrazarlos y gritarles todo el dolor al mismo tiempo. Pero Marilina salió sonriendo como nunca, ofreciendo asiento y mate caliente. «Pasen, pasen, compadres, justo estábamos cenando». Gervasio, más borracho que sobrio, preguntó por nuestras París palomas, nuestras guayatas. Roberto respondió con orgullo que la Lulita ya cocinaba mejor que su suegra y que todos la trataban como a reina. Petronila no abrió la boca. Cuando su madre la miró buscando una queja, ella bajó los ojos. Aquella noche, los mayores volvieron a beber hasta el amanecer y decidieron la fecha. El miércoles siguiente vendría el padrecito. El día llegó envuelto en sol y frío. 12 invitados, 4 burros cargados de regalos pobres pero sinceros, frazadas, ollas de barro, cucharas de palo, un poco de licor. En el corral adornaron 2 alpacas, una hembra y un macho, con cintas de colores como si fueran los novios. Petronila se vistió con la pollera más fina que había tejido, y Gregorio con la única camisa limpia que tenía. El padrecito habló en quechua y en español, mezclando palabras sagradas con consejos de viejo. Uña y carne, paciencia y respeto. Así se vive en pareja. Gervasio lloró borracho y dijo que serían bendecidos si madrugaban. Marilina regaló a la nuera los utensilios de cocina y le advirtió: «De ti dependerá el estómago de tu marido y de tus hijos». Roberto, en un gesto teatral, separó 20 alpacas y llamas del corral y se las entregó. «Esta es la herencia de casamiento. Hagan que se multipliquen». Luego vino la abuelita Justina. Apenas podía caminar, pero se plantó en medio del patio con una cajita de madera en las manos.
Todos callaron. La anciana habló con voz temblorosa pero firme. Guaguitas, Potrona y Gullito, cuando tengan hijos, críenlos con cariño y mano dura, para que sean gente de bien. Este baúl es mi único tesoro. Mi hijo Roberto me lo regaló cuando tenía 11 años. Ahora es de ustedes, pero solo podrán abrirlo cuando estén solos en mi terreno. Los suegros se rieron por lo bajo. Seguro está lleno de coca vieja. Pero Petronila tomó la cajita con las 2 manos y la apretó contra su pecho. La abuelita le dio 2 terrones de azúcar rubia y un beso en la frente a cada uno. «Ya pueden tomar licor, mis niños», dijo sonriendo. Bebieron. Bailaron el huayno, París Paloma, al son del charango del padrecito. Petronila lloraba mientras bailaba. Nadie entendió si era de alegría o de resignación. Gregorio, temblando, le tomó la mano por primera vez en público y dieron vueltas torpes pero felices. Cuando la fiesta terminó, los recién casados, mareados por el anís, entraron tambaleándose a su cuarto. Petronila, con los ojos brillantes, se quitó la manta y se acostó esperando. Gregorio, rojo como tomate, se tiró al suelo otra vez. Ella lo miró largo rato bajo la luz del mechero. Luego apagó la llama con un soplo y se durmió. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, un llanto desgarrador despertó a toda la casa. Corrieron a la cocina y encontraron a la abuelita Justina tendida junto al fogón, sin aliento, como un ángel dormido. Petronila se arrodilló junto al cuerpo y abrazó la cajita que aún llevaba en el pecho. La boda más alegre se había convertido en velorio antes del desayuno. Días después, entre nieve y silencio, la llevaron al cementerio. Petronila no soltó la cajita ni un instante. Nadie sabía que, dentro de aquella madera vieja, latía el secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Y así, entre lágrimas de novia y lágrimas de huérfana, terminó el 3er año de Petronila en casa de sus suegros, y comenzó el camino hacia su propia tierra prometida. Los primeros días de enero, cuando la nieve aún cubría los cerros más altos, Petronila y Gregorio partieron rumbo al terreno de la abuelita Justina. Iban cargados con todo lo que poseían en el mundo. 20 alpacas y llamas marcadas con la oreja cortada, 4 burros repletos de costales de papa, maíz tostado y quinoa, ollas, frazadas, la cajita de madera que Petronila llevaba colgada al cuello como si fuera una reliquia, y la tristeza fresca de haber enterrado a la única persona que la había querido de verdad en aquella casa. Caminaron desde la luna llena hasta la medianoche. Cuando llegaron, solo encontraron una choza medio derruida que parecía más corral de chanchos que vivienda humana. Allí descargaron todo y pasaron la primera noche abrazados al fuego, cuidando que los zorros no se acercaran a las crías recién nacidas. Al amanecer, Gregorio demostró que, aunque callado, tenía manos de hombre. En menos de un mes levantó 3 casas sólidas, una cocina con fogón alto y chimenea que sacaba el humo, un dormitorio con cama de piedra y colchón de lana de alpaca y una tercera pieza para guardar los aparejos de pastoreo. Petronila, mientras tanto, arregló los corrales caídos, plantó papas en los pequeños bancales que la abuela había dejado, y aprendió a hacer queso fresco con la leche de las llamas que ya empezaban a parir. Los animales se multiplicaban con rapidez. El pasto era abundante y el agua del pequeño manantial nunca faltaba. En 3 meses ya contaban más de 40 cabezas. Petronila, con 17 años recién cumplidos, caminaba entre sus alpacas como una reina pequeña. La pollera siempre limpia, las trenzas largas y negras, la mirada firme.
Los vecinos que pasaban por el camino la saludaban quitándose el sombrero y la llamaban Doña Petrona, aunque todavía no tuviera ni una arruga. Gregorio, por su parte, seguía siendo el mismo. Pocas palabras, mucho trabajo. Pero ahora, cuando ella silbaba un huaino mientras ordeñaba, él contestaba con otro silbido desde el corral. Y por las noches, cuando el viento aullaba, él la abrazaba fuerte y ella apoyaba la cabeza en su pecho sin decir nada. Una tarde de marzo, Gregorio anunció que debía bajar a los valles cálidos a cambiar carne seca y lana por papa de semilla, habas y maíz. Era la primera vez que se separarían. Mataron 2 llamas viejas, cargaron la carne salada y el queso, y él partió con 4 burros. Le dijo que estaría fuera 7 días. El 6º día, Petronila pastoreaba sola en la creciente manada. El sol calentaba más de lo normal, y ella se sentó bajo un queñual a la sombra. Desató su yihya, sacó la cajita de la abuelita Justina y la abrió con cuidado. Las hojas de coca estaban amarillentas, secas, casi polvo. Con tristeza fue vaciando la caja pensando que aquel había sido el único regalo de la anciana. Cuando la caja quedó vacía, notó un pequeño tallado en el fondo. Una choza exactamente igual a la que ahora era su cocina, y en el centro una olla rodeada de cucharas e imperdibles. Alrededor de la olla había un montículo de tierra dibujado. Petronila se quedó mirando largo rato. Luego sonrió, guardó las hojas de nuevo, cerró la caja y siguió pastoreando sin decir nada a nadie. Al día siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Gregorio regresó. Venía con los burros cargados hasta los topes, sacos de papa, maíz, habas, arroz, azúcar, incluso manzanas y naranjas que Petronila nunca había probado. Ella corrió, saltó, lloró de emoción y empezó a morder una manzana tras otra, gritando: «¡Soy rica! ¡Tengo fruta! ¡Tengo fruta!». Gregorio, sentado en el patio con un plato enorme de chuño con queso y carne asada, reía viendo a su mujer bailar con las manzanas. Cuando ella se acercó, le mostró el dibujo de la caja. Él dejó caer el plato de la impresión. Sin decir palabra, los dos corrieron a la cocina, cerraron la puerta y empezaron a escarbar justo en el centro del piso de tierra, donde antes había estado el fogón viejo de la abuela. A 1 metro de profundidad encontraron una tinaja de barro sellada con cera. La destaparon con manos temblorosas. Dentro había maravillas que solo existían en los cuentos. Cucharas y platos de plata maciza, imperdibles de oro puro, monedas antiguas de tiempos de los virreyes, joyas pequeñas pero pesadas, todo envuelto en telas que el tiempo había vuelto polvo. Era la herencia secreta que la abuelita Justina había guardado toda la vida para el día en que su nieto y su guaguita Potrona tuvieran casa propia. Petronila miró a Gregorio. Por primera vez fue ella quien habló con voz firme y clara. «Goyo, esta es la herencia dorada de la abuelita. Con la mitad compraremos más animales y más tierra. La otra mitad la guardaremos para nuestros hijos. Mañana mismo sales a las estancias grandes. Quiero 200 alpacas, 100 llamas, vacas, ovejas y 2 perros que cuiden la hacienda. Yo iré a hablar con los vecinos para comprar sus terrenos». Gregorio abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla y solo pudo decir: «Sí, Lulo». Y así, con 17 años y una caja llena de oro y plata escondida bajo su fogón, doña Petrona dio la primera orden de su vida como patrona. Los cerros temblaron de orgullo y el viento llevó la noticia hasta los pueblos más lejanos. La niña, vendida por unas botellas de aguardiente, acababa de convertirse en la mujer más rica de toda la cordillera. A los 18 años, doña Petrona ya no caminaba, reinaba.
Con la mitad del tesoro de la abuelita Justina compraron todo lo que había soñado y más. En menos de un año, la manada pasó de 40 cabezas a casi 500, 200 alpacas de lana fina, 178 llamas de carga y de leche, 98 ovejas, 40 vacas lecheras y 5 toros bravos que mugían como truenos. Contrataron 4 pastores jóvenes, una cocinera, 2 ordeñadores y un muchacho que solo se ocupaba de los perros guardianes. Las casas se multiplicaron. Ya había dormitorio de patrones, cocina grande con 2 fogones, cuartos para los trabajadores, almacén de queso, secadero de carne, tejeduría. Hasta un pequeño oratorio de adobe levantó Gregorio con sus propias manos para que Petrona pudiera rezar todas las mañanas. Los domingos, doña Petrona mandaba cargar 2 burros con queso fresco, charqui, maíz tostado y coca, y bajaba con Gregorio a los caseríos más pobres. Repartía comida a los ancianos solos, a los huérfanos, a las viudas. Nunca aceptaba nada a cambio. «Esto se hace como lo hacía mi abuelita Justina», decía. Y la gente, al principio con vergüenza, después con gratitud, empezó a llamarla Mamita Potrona, aunque apenas tenía 18 años. En la hacienda, la ley era una sola. Aquí se agradece a Dios y a la abuelita Justina antes de cada comida y después de cada jornada. Quien no agradece, no come. Y punto. Los pretendientes empezaron a llegar como moscas. Jóvenes de estancias lejanas, hijos de comerciantes del pueblo, hasta un mestizo vestido de traje que bajó del camión de la carretera. Todos venían con la misma excusa de comprar lana o vender herramientas, pero se quedaban mirando a la patroncita de ojos negros y trenzas largas que mandaba con voz suave y firme. Ella los recibía amable, les ofrecía mate, pero llevaba siempre al cuello la chalina gruesa que Gregorio le había tejido el primer invierno. Era la señal: estoy casada y no estoy para juegos. Cuando alguno se atrevía a insistir, doña Petrona sonreía con dulzura y decía: «Dile a tu madre que mi choza ya tiene dueño. Y si vuelve a mandar recado, le diré a mi marido que te arregle la nariz de un solo golpe». Nadie volvía 2 veces. A Gregorio lo seguían llamando el Mudo o Alpaca Goyo. Pero ya no era el mismo muchacho asustado. Montaba el caballo negro más bravo de la hacienda, vigilaba las fronteras de la propiedad con los perros, y cuando algún pastor flojeaba, le bastaba una mirada para que el otro se pusiera a trabajar el doble. Por las noches, cuando todos dormían, él y Petrona se sentaban junto al fuego a contar los animales del día y a planear los del mañana. Hablaban poco, pero cada palabra pesaba. Una tarde de febrero, después de la fiesta del marcacho en que marcaron más de 600 orejas, doña Petrona anunció que al año siguiente harían la gran huilancha, el pago a la tierra más grande que se hubiera visto en la región. «Quiero que la Pachamama se acuerde para siempre de esta casa», dijo. Y empezó a preparar todo con meses de anticipación. Encargó los aretes de lana de colores, contrató al mejor yatiri del pueblo, mandó tejer cientos de metros de cuerda para los corrales nuevos. Los trabajadores comentaban entre ellos: «La patroncita parece de 15 años, pero piensa como de 100». Y así transcurrieron los días de doña Petrona a los 18. Dueña de tierras que antes eran de otros, madre de cientos de crías que nacían sanas, señora de pastores que la obedecían sin chistar, esposa de un hombre que la miraba como quien mira al sol. Nadie, ni siquiera ella misma, podía imaginar que la parte más hermosa y también la más difícil de su vida aún estaba por llegar. La noche en que, por fin, serían marido y mujer de verdad.
El año en que doña Petrona cumplió 19, la hacienda ya parecía un pueblo pequeño. Los corrales se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los quesos maduraban en hileras dentro de la nueva bodega de piedra, y el humo de la cocina grande salía por 2 chimeneas altas que se veían desde el camino real. Los viajeros que pasaban por allí se detenían solo para mirar. Nunca habían visto tantas alpacas juntas, ni tantas casas bien puestas, ni una patroncita tan joven que saludaba desde lo alto de su caballo negro con la misma naturalidad que un general. Desde enero, todo el mundo hablaba de la gran huilancha que se avecinaba. Doña Petrona había decidido que todos los años pares se pagaría a la tierra con la mayor ofrenda que se recordara. La Pachamama nos dio mucho, ahora nos toca devolverle con creces, repetía. Nadie se atrevió a llevarle la contraria. Los preparativos empezaron meses antes. Las mujeres mayores tejían 500 pares de aretes de lana de todos los colores. Los hombres juntaban leña seca de queñual y de queuña para que el fuego sagrado no se apagara. Los niños recolectaban flores de cantuta y de chilca para adornar los altares. Gregorio bajó 3 veces al pueblo para traer vino blanco y tinto, dulces, cebo de llama, incienso y las 2 copas de plata que el yatiri exigía para brindar con la tierra. Todo tenía que ser en pares, nada solo, nada suelto. Si falta un par, la desgracia entra por la puerta, advertían las abuelas. El viernes por la tarde llegaron los invitados. Tías, tíos, compadres, músicos, el yatiri con su poncho negro bordado de soles y lunas. A las 10 de la noche empezó la preparación de la mesa sagrada en la sala grande. Extendieron un aguayo blanco en el suelo, colocaron las ofrendas, maíz de todos los colores, coca seleccionada hoja por hoja, dulces, cigarros, lana teñida, 2 fetos de llama disecados, 2 copas llenas hasta el borde. El yatiri cantaba en aymara, invocando a la gloria y a la Pachamama al mismo tiempo. A medianoche todos salieron al patio, se arrodillaron y el viejo levantó un plato de brasas con incienso y dulces que se consumieron en llamas rápidas. «Con tu permiso, Diosauque, pagaremos a la madre», dijo, y tiró vino al cielo y a los 4 costados. A las 5 de la mañana siguiente, antes de que clareara del todo, eligieron la alpaca más hermosa. Una hembra blanca, gorda, joven, sin una sola mancha. La adornaron con cintas rojas y la llevaron al manantial milagroso que alimentaba toda la hacienda. Allí, entre rezos y cantos, el yatiri la sacrificó de un solo corte limpio. Con la sangre caliente regaron la tierra, las piedras, el ojo de agua. El corazón, latiendo, aún lo pusieron sobre las brasas junto con las ofrendas. Nadie rompió hueso alguno. Todo se cocinaría entero para que la Pachamama recibiera la presa completa. A mediodía empezó la fiesta de verdad. Bendijeron al macho y a la hembra más hermosos del corral, los vistieron como novios y los ataron juntos frente a todos. Luego vino el marcacho. Cientos de animales pasaron uno a uno. Doña Petrona en persona cortaba las orejas de sus alpacas con un diseño diferente al de Gregorio, para que nunca confundir la propiedad. Los niños corrían con las agujas calientes, poniendo aretes de lana roja, amarilla, verde, azul. La sangre corría, pero también la risa y el charango. Al caer la tarde ya habían marcado solo las alpacas, y aún quedaban las llamas y las ovejas. Gregorio, con la cara roja por el vino y la alegría, se subió a una piedra y habló por primera vez frente a tanta gente. «Patas y mamas, tíos, hermanos, hoy hemos trabajado mucho. Mañana vendrán mis suegros y los padres de Petrona a ayudarnos. Descansemos, que todavía falta». Todos aplaudieron asombrados.
El mudo había hablado. Doña Petrona lo miró con orgullo y ordenó servir la cena: costillares enteros, papas al horno, chuñopisque, maíz mote y vino que no se acababa. La fiesta se alargó hasta la madrugada. Bailaron, cantaron, bebieron. Doña Petrona bailaba con todos, pero siempre volvía junto a Gregorio para secarle el sudor o para que él le alcanzara la copa. A las 3 de la mañana, cuando ya casi nadie se tenía fuerzas, Gregorio la tomó de la mano y dijo con voz pastosa: «Vamos a dormir, Lulo, ya no puedo ni caminar». Ella aceptó riendo y se fueron tambaleando hacia su dormitorio. Los trabajadores los miraban con picardía, pensando que por fin llegaría lo que todos esperaban desde hacía años. Dentro del cuarto, la lámpara de sebo apenas alumbraba. Gregorio, como siempre, se dirigió al suelo. Petrona lo detuvo. «¿A dónde vas, alpaca Goyo?» Él se quedó parado, sin saber qué hacer. Ella, con los ojos brillantes por el vino y por otra cosa más fuerte, lo empujó hacia la cama. 3 años dormí sola en esta cama mientras tú roncabas en el suelo como un perro. Hoy no. Gregorio temblaba tanto que parecía tener fiebre. Ella lo abrazó fuerte, le quitó el poncho, le desató las trenzas a él también. Empezaron a forcejear, medio en broma, medio en serio, por un cojín de cueros que Petrona usaba para los pies. Rieron, se empujaron, rodaron sobre las frazadas. De pronto él la abrazó por la cintura y ella se dejó caer encima de su pecho. «Vamos a hacer guaguas como las alpacas, Goyo», susurró ella. Gregorio se quedó helado. Tartamudeó: «Es que mi pajarito está muerto de frío y no recuerdo bien cómo hacen las alpacas». Petrona soltó una carcajada que resonó en toda la casa. Lo besó en la frente, en los ojos, en la boca. Lo calmó como quien calma a un potrillo asustado. Poco a poco, entre risas y susurros, el miedo se fue derritiendo. A las 7 de la mañana, cuando los primeros rayos entraron por la ventana, se oyó un grito agudo que hizo saltar a medio mundo de la cama. Los trabajadores se miraron asustados. ¿Se están peleando? Si nunca pelean. Pero cuando abrieron la puerta, vieron a doña Petrona salir radiante, con los ojos más brillantes que nunca, abrazada al cuello de Gregorio que venía detrás, rojo hasta las orejas y mirando el suelo con vergüenza de hombre feliz. La fiesta continuó todo el día. Nadie comentó nada, pero todos lo sabían. Después de 3 años de respeto, costumbre y cariño silencioso, doña Petrona y su alpaca Goyo por fin eran marido y mujer de carne y hueso. Y la hacienda entera, desde las crías recién nacidas hasta los perros viejos, pareció festejarlo con un balido alegre y largo que se oyó hasta los cerros más lejanos. Después de aquella noche de huilancha y de amor recién estrenado, la hacienda de doña Petrona pareció crecer con otra fuerza. Las alpacas parían de 2 en 2, la lana salía más fina, el queso se vendía en el mercado del pueblo antes de madurar del todo, y hasta los toros bravos se volvían mansos cuando ella pasaba cerca. La gente decía que la Pachamama estaba contenta, y que la abuelita Justina, desde donde estuviera, sonreía. Petrona y Gregorio ya no eran los mismos. Él seguía hablando poco, pero ahora sus palabras tenían peso. Cuando decía «mañana llueve», llovía. Cuando decía «esa alpaca está enferma», al día siguiente amanecía muerta. Ella, en cambio, hablaba por los dos, daba órdenes claras, repartía tareas, regañaba sin gritar y premiaba con una palmada en el hombro o con un trozo extra de charqui. Los trabajadores la querían y la temían a partes iguales. A los 27 años, doña Petrona tenía 7 propiedades distintas, 12 docenas de pastores y peones,
Una casa grande de adobe con corredor y tejas traídas desde el Cusco y un caballo negro que solo ella montaba. Gregorio cabalgaba un alazán colorado y llevaba siempre el lazo al hombro para atrapar cualquier animal que se desmandara. Viajaba de un terreno a otro revisando cercos, marcando crías, pagando jornales. Los domingos regresaba a la casa principal, se bañaba en el río, aunque hiciera frío. Se ponía la camisa limpia que Petrona le guardaba, y se sentaban los dos en el corredor a ver atardecer mientras los niños de los trabajadores jugaban abajo. Porque ya había niños, 8 en total, 4 varones y 4 mujeres, nacidos uno detrás del otro, como si la tierra quisiera pagarles con creces los años de espera. El mayor, Mariano, el menor, apenas gateaba. Todos fuertes, todos morenos, todos con los ojos de la madre y la timidez del padre. El primer parto fue en julio, en plena noche de helada. Petrona tenía 27 años y seguía corriendo de un lado a otro como si tuviera 15. Cuando empezaron los dolores, su madre, Rafaela, que había llegado una semana antes por si acaso, mandó cerrar la casa, prender un brasero con azufre en el patio para espantar al supay y al anchanchu, y colocar cuchillos y piedras detrás de la puerta para que ningún espíritu malo se acercara a la sangre. Los hombres encendieron fogatas grandes para calentar la habitación. Las mujeres hirvieron agua y prepararon mates de trébol y ruda. Petrona se retorcía de dolor, pero no gritaba. Solo apretaba la mano de Gregorio hasta dejarle marcas. A las 3 de la mañana se oyó el llanto fuerte y claro del primer hijo. Rafaela lo envolvió en una manta de lana de vicuña y se lo puso en el pecho a la madre. «Es varón», dijo con voz temblorosa, «y fuerte como su padre». Petrona miró al niño, lo besó en la frente y susurró: «Te llamarás Mariano, como el santo que protege a los pastores». Los días siguientes fueron de sopa sin sal y descanso obligatorio, pero Petrona aguantó apenas una semana. A la tercera ya estaba de pie, con el niño atado a la espalda, ordeñando, tejiendo, dando órdenes. «Si me quedo en cama, la hacienda se cae», decía riendo. Así nacieron los 8. Cada parto fue más rápido que el anterior, cada niño más sano. Y cada vez, antes de dormir, Petrona reunía a los mayores en el corredor y les repetía las mismas palabras. «En esta casa se come lo que se cocina. Si van de visita, comen lo que les den y agradecen. Nunca se pierde el tiempo con juegos ni chismes. Y sobre todo, se respeta a los mayores. Quien no cumpla, se va sin cena». Los niños crecían escuchando eso y viendo cómo su madre lo cumplía al pie de la letra. Cuando llegó la hora de buscar marido para la hija mayor, Petrona no hizo como sus padres. No vendió, no regaló, no obligó. Pero puso sus reglas. El primer pretendiente era un muchacho tímido que tartamudeaba como Gregorio en sus años mozos. Una mañana se presentó en la cocina. «Mamá Petrona, yo quiero a su hija para mi mujer. La quiero mucho». Ella lo invitó a sentarse y le sirvió una sopa humeante con una presa de carne enorme. El joven, nervioso, agarró la presa con las 2 manos y la devoró primero. Luego sorbió la sopa a toda velocidad. Doña Petrona lo observó en silencio. Cuando terminó, le dijo con calma: «Gracias por venir, hijito. Pero este no es hombre para mi hija. Llévale el recado. Primero se sirve a sí mismo la carne. Así servirá a sí mismo a mi hija, y luego la dejará. Además, come desordenado. Aquí el orden es ley». El muchacho se fue cabizbajo, y la hija, aunque lloró un poco, entendió. El segundo pretendiente era todo lo contrario. Hablaba por los codos, sabía de todo, corregía a los mayores. Petrona volvió a servir la sopa con presa grande.
El mozo comía despacio, elegantemente, pero cada 2 cucharadas soltaba un discurso. Tardó media hora en terminar. Doña Petrona lo interrumpió con suavidad. «Joven, todavía te falta. La gente que come despacio es porque quiere trabajar poco o que no le manden nada. Mi hija necesita hombre de trabajo, no de palabras». Otro se fue. Con las 4 hijas pasó lo mismo. Todos los pretendientes tenían que pasar la prueba de la sopa. Algunos aprobaban, otros no. Pero al final las 4 se casaron con hombres que Petrona consideró dignos. Con los varones fue distinto. Cuando llegó el mayor, Mariano, con una muchacha bonita y alegre. Petrona la sometió a pruebas más duras. Una tarde ordenó que no se guardara comida. Cuando Mariano llegó hambriento, la novia corrió a la cocina. Frió panecillos calientes y se los sirvió casi quemando. Doña Petrona se acercó y, antes de que el hijo mordiera, le quitó el plato. «No comas, hijo. La comida muy caliente y con apuro hace daño, y quien vive con desesperación hoy, vivirá desesperado siempre. Todo se consigue con paciencia». La muchacha se fue también, aunque después se casó con otro. Así, entre sopas y pruebas, doña Petrona fue eligiendo nueras y yernos como quien elige las mejores semillas para la siembra. Y la hacienda siguió creciendo, y los niños crecieron, y los nietos empezaron a llegar, y la vida parecía un río ancho y tranquilo. Pero hasta los ríos más tranquilos tienen piedras bajo el agua, y la piedra más grande que doña Petrona encontraría en su camino aún estaba por venir. La prueba de fuego que pondría a prueba todo lo que había aprendido en sus años de sufrimiento y de mando. Porque nadie, ni siquiera la mujer más fuerte de la cordillera, está libre de que la vida le pida cuentas. Doña Petrona tenía ya 57 años, la cabeza llena de canas que parecían lana de alpaca blanca y el cuerpo todavía derecho como un poste de corral. La hacienda era un imperio, 7 estancias grandes, 200 hectáreas de pastoreo, miles de cabezas de ganado, queserías que enviaban carga hasta Arequipa, tejidos que llegaban al Cusco. Los domingos la casa principal parecía feria. Entraban y salían yernos, nueras, 34 nietos corriendo entre las piernas de los perros, trabajadores nuevos que venían a pedir plaza porque en casa de doña Petrona nunca falta el plato. Ella seguía levantándose al canto del gallo, recorría los corrales a caballo, probaba la leche, pesaba la lana, contaba las crías con la misma exactitud de siempre, pero ahora lo hacía con una regla de hierro que todos conocían y que nadie se atrevía a discutir. En esta casa no se tolera la flojera, el chisme ni el desperdicio. A los niños y nietos les ponía tareas que parecían castigos y eran lecciones. Si alguno encontraba una moneda en el camino, ella lo llevaba de la mano hasta el mismo lugar y le decía: «Busca otra para mí, a ver si la suerte te alcanza para 2». Si alguien miraba a hurtadillas la comida de otro plato: «¿Qué bailas, hijito? ¿El baile del hambre?». Y si sorprendía a un nieto jugando cuando debía separar quinoa de cañigua, vaciaba 3 costales en el patio y le ordenaba separarlos grano por grano antes de la puesta del sol. Así aprenderás que el tiempo perdido nunca vuelve. Por eso muchos la llamaban mala, bruja, dura de corazón. Pero los que la conocían de verdad sabían que detrás de cada regaño había una niña de 14 años que había aprendido a golpes que la flojera mata y que la ingratitud duele más que el chicote. Una tarde de junio, cuando el frío empezaba a morder, llegó la prueba que doña Petrona nunca esperó. Era el día de San Andrés, fiesta pequeña en la capillita de la estancia.
Doña Petrona y don Gregorio habían sido nombrados padrinos de comida, así que salieron temprano con 2 burros cargados de papas, carne y coca. La gente los recibió con respeto. Ella, envuelta en su manta negra y la chalina de siempre al cuello. Él, callado como siempre, pero con la espalda recta de hombre que ya no tiene que demostrar nada. La misa fue corta, el almuerzo comunitario abundante. Después vino la música. Un charanguista joven, de otra región, de rasgos finos y ojos claros, que tocaba como si el viento. Cuando empezó el baile en ronda, doña Petrona, que todavía parecía de 40, jalaba a Gregorio para que diera vueltas con ella. Él se dejaba llevar, sonriendo apenas, mirando el suelo o el cielo según le tocara. El músico, viendo a la patroncita tan alegre y sin arrugas, se acercó y la invitó a bailar. Ella se levantó de un salto, pero antes rodeó el cuello del muchacho con las 2 manos y le habló fuerte para que todos oyeran. «Mira, jovencito, ves que mi marido está aquí, ves que llevo su chalina. Si quieres bailar conmigo, primero se saluda y se pide permiso. No porque le tenga miedo a Gregorio, sino porque lo respeto». El músico, colorado, se volvió hacia Gregorio. «Con permiso, tata, ¿puedo sacar a bailar a su esposa?». Gregorio, con una sonrisa que apenas le cabía en la boca, respondió: «Baila, baila, Lulo, yo miro». Y se sentó en una piedra a ver contento. Doña Petrona bailó 3 piezas con el forastero, nada más. Luego regresó junto a su marido, se acurrucó contra su hombro y siguió bebiendo su copa despacio. Tenía sus trucos para no emborracharse. Masticaba coca, echaba la mitad al suelo para la Pachamama, o simplemente dejaba que los demás creyeran que bebía más de lo que en verdad bebía. A las 8 de la noche emprendieron el regreso. El camino era largo y oscuro. Gregorio, que había tomado un poco más de la cuenta, iba serio, callado. De pronto, en medio del silencio, soltó las palabras que nadie esperaba oír de su boca. «Guaynamache, Jaya, será tu amante». Petrona se quedó helada, giró la cabeza despacio. «¿Qué dijiste, Gregorio?». Él, con la lengua trabada pero el corazón ardiendo de celos, repitió: «El músico, Guaynamache, será tu amante». Ella no contestó. Siguió caminando derecha sin mirar atrás. El resto del trayecto lo hicieron en silencio absoluto. Esa noche Gregorio durmió en el suelo, como en los primeros años. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, Petrona lo despertó. Lo llevó al corral y le habló con voz que no admitía réplica. «Anoche dijiste lo que ningún hombre debe decir a su mujer. No me importa que estuvieras borracho. La lengua borracha dice lo que el corazón sobrio calla. Seguiré siendo tu esposa porque te amo y porque estamos casados ante Dios y la tierra, pero cariño no tendrás hasta que mi corazón diga que has cambiado de verdad». Y así fue. Durante todo un año Gregorio hizo méritos como nunca. Buscó huevos de suri en los riscos más altos y casi lo mató un cóndor. Subió a la cumbre nevada a cortar rosas silvestres que solo florecen una vez cada 7 años. Llenó la casa de frutas raras, tejió una manta entera con lana de vicuña para que ella no tuviera frío. Cada noche llegaba con algo nuevo y se lo ponía en las manos sin decir palabra. Ella lo recibía, lo guardaba, pero no le devolvía ni una caricia. Los trabajadores cuchicheaban. «El patrón duerme en el suelo otra vez. Parece que la patroncita lo castigó fuerte». Pasaron 6 meses más. Una madrugada de luna llena, Petrona despertó a Gregorio a las 5, lo montó en el caballo y lo llevó al cementerio de la estancia. El viento helaba los huesos. Se bajaron frente a la cruz de la abuelita Justina y Petrona habló por fin. «Alpaca Goyo, mírame.
Te amo y te respeto desde el hombre que eres hoy. Cuando yo esté aquí enterrada, entonces sí estaremos separados. Mientras tanto, soy como el Inti. Salgo para ti y me oculto para ti». Lo abrazó fuerte. Él lloró como niño, pidió perdón 1,000 veces. Ella le tapó la boca con un beso. «Cállate ya, Sonsogoyo, vámonos a casa». Desde ese día nadie volvió a oír una palabra fuera del lugar de Gregorio. Y doña Petrona siguió mandando con la misma firmeza de siempre, pero ahora con una sonrisa que antes reservaba solo para sus hijos y nietos, porque hasta la mujer más fuerte de la cordillera sabía que el respeto se gana todos los días y que el amor, cuando es de verdad, también sabe esperar. Doña Petrona vivió hasta los 122 años, o eso juraban los más viejos, porque ya nadie llevaba cuenta exacta. Cuando Gregorio, su alpaca Goyo, se fue a los 90 y tantos, ella lo despidió sentada junto a la cama, le cerró los ojos con sus propias manos y le dijo en voz baja: «Nos vemos pronto, Sonso. Guarda mi lugar al lado de la abuelita Justina». Luego se levantó, organizó el velorio, repartió coca y licor, y al día siguiente estaba otra vez a caballo revisando los corrales. Nadie la vio llorar en público. Solo los nietos pequeños contaban que, por las noches, la oían hablar sola junto a la acequia. «¿Ya llegaste, Goyo? No tardes, que hace frío». Los años siguieron corriendo. Los hijos se hicieron cargo de las estancias, los nietos crecieron, los bisnietos empezaron a corretear entre las alpacas. La hacienda ya no era una. Eran 12 propiedades que se extendían desde los bofedales altos hasta los valles donde crecían papas y maíz. El nombre de doña Petrona corría por toda la cordillera, como un río que nadie compraba ni vendía lana sin consultarla. Nadie marcaba ganado sin invitarla de madrina. Nadie resolvía pleito de aguas sin que ella dijera la última palabra. Pero también creció la fama de su dureza. Los nietos la temían más que a la helada. Si alguno llegaba tarde a la mesa, se quedaba sin comer. Si alguien hablaba mientras los mayores conversaban, salía al patio a sacar brillo a su cuchara con ceniza hasta que le sangraran los dedos. Si sorprendía a un muchacho jugando cuando debía trabajar, le vaciaba 5 costales de quinoa mezclada con tierra y le ordenaba separarla grano por grano antes del anochecer. «Así aprenderán que la flojera es la madre de la pobreza», decía. Y aunque muchos la llamaban mala, nadie se moría de hambre en sus tierras, nadie andaba descalzo, nadie se quedaba sin techo. Una mañana de agosto, cuando el viento traía olor a nieve, doña Petrona no salió al corral. La encontraron sentada junto al fogón, con la cabeza apoyada en la pared, tranquila, como si se hubiera quedado dormida esperando que el mate se calentara. En la mano derecha tenía la cajita de madera de la abuelita Justina. En la izquierda, 2 terrones de azúcar rubia para los niños que ya no llegarían a pedírselos. La noticia corrió más rápido que el viento. Encendieron la fogata de ichú y leña seca frente a la casa principal. El humo subió tan alto que se vio desde 3 pueblos. Llegaron cientos de personas, hijos, nietos, bisnietos, trabajadores antiguos, compadres, hasta gente que nunca la había tratado, pero que venía a decir era buena gente. Los nietos mayores, los mismos que de niños la odiaban por sus castigos, se turnaban para velarla. Pero los 13 nietos más jóvenes, entre 18 y 21 años, se reunieron en la sala grande y empezaron a reírse por lo bajo. Por fin se murió la vieja bruja. Ahora sí podremos jugar, dormir la siesta, comer sin agradecer. Y, borrachos de cansancio y de resentimiento viejo, se pusieron a burlarse del cadáver.
Le hacían cosquillas con una pluma, le tocaban la cara fría, le gritaban al oído: «Levántate, abuelita, dame tu cañigua con arroz, dame tu quinoa, vieja potrona». El maestro rezador, que llevaba 3 noches sin dormir, les advirtió: «No se burlen, ella solo está descansando, algún día se encontrarán con ella». Pero los muchachos siguieron riendo, hasta que, agotados, se quedaron dormidos todos juntos en el suelo, envueltos en las mismas frazadas. A la madrugada, el rezador despertó sobresaltado de una pesadilla. Miró hacia el cajón y se le heló la sangre. Las manos de doña Petrona estaban fuera, cruzadas sobre el pecho, y entre los dedos sostenía una aguja grande de coser costales y un ovillo de hilo negro. Los nietos seguían dormidos, pero ahora estaban cosidos unos a otros por las mangas, por los ponchos, por las frazadas pegadas a la ropa con puntadas firmes. Hasta tenían la cara tiznada de hollín y tapas de olla cosidas a la cabeza como sombreros. El rezador gritó: «¡Despierten, despierten!». Los muchachos se levantaron aterrados, tirando de la ropa, rompiendo costuras, llorando de miedo. Las abuelas que entraron detrás solo dijeron: «Se lo buscaron». A doña Potrona nunca le gustó la flojera, ni viva ni muerta. Desde esa noche, en todas las velas y fiestas de la gente, juraba no dormirse, y cuando alguien cabeceaba, los demás le gritaban: «¡Cuidado, que viene la potrona a coserte!». La llevaron al cementerio en procesión larga. En cada descanso del camino encendían una fogata para que el humo guiara su alma. La enterraron con su mejor pollera, su manta negra, la chalina de Gregorio al cuello y la cajita de la abuelita Justina en las manos. No se llevó oro ni tierras, pero se llevó algo que nadie le pudo quitar. La memoria de quien, de niña vendida por unas botellas de aguardiente, llegó a ser la mujer más respetada y más temida de toda la cordillera. Años después, cuando los nietos ya eran abuelos, seguían contando la historia junto al fuego. Cómo una guagüita de 14 años, sin saber prender un fogón, sin saber leer el destino, aprendió a fuerza de dolor que la vida no regala nada, pero que quien madruga, respeta, trabaja y agradece, aunque le cueste lágrimas, un día manda sobre su propio cielo. Y cuando el viento soplaba fuerte por la noche, los niños preguntaban asustados: ¿Es la potrona que viene a cosernos? Los viejos sonreían y contestaban: «No, hijitos, es solo el viento». Pero si no agradecen la comida, si no respetan a los mayores, si flojean un solo día, entonces sí, vendrá la potrona con su aguja y su hilo negro, y no habrá quien los desate. Así terminó la vida de doña Petrona la potrona, sin una lágrima pública, sin una queja, pero con una leyenda que todavía hoy, cuando la luna llena ilumina los corrales altos, hace que los flojos se enderecen y los agradecidos duerman en paz. Porque en la sierra saben que hay mujeres que no mueren del todo. Se quedan vigilando desde el humo de las fogatas, desde el balido de las crías, desde el silencio de las estrellas, para recordarles a los vivos que el respeto, el trabajo y el amor bien ganado son las únicas riquezas que nadie podrá enterrar jamás. Gracias por escuchar la historia de doña Petrona la potrona. Si te llegó, deja un comentario con la parte que más te gustó, dale like y suscríbete a Cuentos del Conejo para más cuentos así. Nos vemos en el próximo.